la pantalla del AutoCAD, ¿no es cierto? Cuando iniciamos el software, vamos a tener esta pantalla de inicio. Normalmente acá tenemos un menú para iniciar con cualquier trabajo, con cualquier proyecto. A la derecha tenemos documentos con los que hemos estado trabajando recientemente, notificaciones de Autodesk, y esa es una pantalla de inicio, ¿no es cierto? Normalmente nosotros para iniciar un proyecto vamos a dar clic en iniciar dibujo. Cuando nosotros damos clic en iniciar dibujo, AutoCAD se abre de manera que nos expone lo que viene determinado por defecto en el software, ¿correcto? Entonces podemos ver que tenemos una interfase en 2D. Acá podemos ver el eje X y el eje Y, ¿no es cierto? Y el campo y el área de dibujo es en realidad un área infinita donde nosotros pudiéramos desarrollar cualquier trabajo. Lo primero, muchachos, que tenemos que hacer, esto particularmente no estaba en el video tutorial que se les mandó a mirar, pero es algo muy sencillito, es definir las unidades en las que vamos a trabajar, ¿correcto? Porque el AutoCAD por defecto puede haber traído otra unidad. Y eso a lo mejor, si es que yo ya empiezo a graficar y asumo que estoy trabajando en la unidad que yo deseo, va a dañar el proyecto que yo esté ejecutando, ¿no es cierto? Entonces, lo que hago es venir hacia acá, hacia el icono de AutoCAD, que es el menú principal. Abro, aquí voy a tener las opciones nuevo, abrir, guardar, guardar como. Y al final hay esta opción, esta viñeta que me dice ayudas al dibujo, ¿correcto? En ayudas al dibujo está un título que dice unidades. Vamos a ingresar en ese título de ahí, ¿no es cierto? Y aquí vamos a definir las unidades con las que trabajaremos cualquier proyecto. Entonces, primero, unidades de longitud. Vamos a poner que son de tipo decimales, ¿no es cierto? Aquí hay varios tipos de longitudes, pero vamos a trabajar con las decimales. Vamos a tener una precisión de 4 cifras decimales significativas, que yo creo que para nuestro caso es incluso ya exagerado, pero bueno, podríamos manejarnos con esas 4 cifras. Lo que tiene que ver con ángulos va a estar también en grados decimales, y la precisión le podríamos poner 2 cifras decimales significativas. Ojo, esto no es obligación para cada proyecto, son las medidas y las unidades que yo creo pudiesen llegar a ser elementales para poder hacer cualquier proyecto de los que nosotros vamos a estar manejando. Habrán ciertas áreas de trabajo donde necesitemos muchísima más exactitud y otras en las que, por otro lado, no necesitemos tanta exactitud, sino más bien redondear todos los valores. Pero creo que en estos márgenes, ¿no es cierto? 4 grados decimales significativos para las longitudes y 2 grados decimales o 2 cifras decimales significativas para los ángulos es más que suficiente, ¿correcto? Ojo, noten que en mi caso el AutoCAD ha estado predefinido en pulgadas. Entonces, si yo no quiero trabajar en pulgadas, voy a colocar en milímetros, ¿correcto? De esa manera voy a poder trabajar lo que deseo hacer. Y unidades para especificar la intensidad de iluminación, bueno, eso lo vamos a dejar como internacional, ¿correcto? La iluminación no vamos a modificar. Damos clic en aceptar y nuestra página ya se ha calibrado con las medidas y con las holguras que nosotros... Bueno, les decía, revisando el resto de la interfaz del AutoCAD, nos topamos con lo siguiente. Primero, bueno, ya vimos que acá tenemos los ejes coordenados, ¿no es cierto? En la parte superior tenemos un menú reducido del menú principal. Inmediatamente debajo de esos están los menús de opciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos el menú inicio, que es relativo a la graficación, un menú de inserción, que es para definir atributos, para editar textos, para colocar tablas, etcétera, etcétera. Un menú anotativo, que será uno que utilizaremos después
para definir todo lo que son cotas, para definir a lo mejor mensajes, directrices, marcas, etcétera. Un menú paramétrico donde están todas las restricciones de paralelismo, perpendicularidad, tangencia, etcétera. El menú de vista, que estos ya son menús un poquito más orientados a la fabricación en 3D, pero que de todas maneras vale la pena que sepan qué es, en donde podríamos orientar el área gráfica del AutoCAD, un menú de administrador, donde existen muchísimas funciones para la edición de los documentos, y donde hay una opción muy interesante que es esta de aquí, que es grabar. Cuando ustedes dan clic en ese, ustedes comienzan a grabar todo lo que van realizando en el AutoCAD. A veces es importante para que cuando están revisando el desarrollo de un proyecto sepan cómo se fue elaborando, ¿no es cierto? Un menú de salida, este es más para generar las impresiones o los ploteados. Y estos de acá que son ya menús que funcionan en el AutoCAD, pero con conexión a internet, a lo mejor para descargar plantillas, para bajar herramientas, etc. Este de aquí, el menú inicio, es donde nosotros nos vamos a estar desempeñando, creería yo, que el 75% del tiempo que trabajemos en el AutoCAD. Por lo tanto, es importante que conozcamos a qué obedecen cada una de estas funciones, ¿correcto? Ya paulatinamente lo iremos viendo. Esta de aquí, bueno, ya lo llamamos desde el área gráfica, y en el área gráfica normalmente está flotando esta barrita de comandos. El AutoCAD es un software que trabaja con herramientas, a donde podemos acceder directamente con nuestro cursor, pero también es muy factible hacer la graficación mediante una especie de programación, donde yo ingreso mediante el teclado absolutamente todo lo que yo deseo hacer. Antiguamente incluso, y en las versiones iniciales de AutoCAD, se hacía todo mediante esta introducción de datos, ¿correcto? Era bastante llamativo ver cómo la gente graficaba con el teclado. Ahora podemos un poco mixturar esas dos funciones para hacerlo más efectivo. En la parte lateral derecha tenemos una especie de navegador. Este nos va a permitir rotar el área gráfica, cambiar las vistas y los planos en los que estamos trabajando. Pero al ser nuestro curso un curso enfocado en el desarrollo de los gráficos en 2 dimensiones, este prácticamente o a lo mucho lo utilizaremos para rotarlo, pero en realidad no vamos a estarnos orientando en los distintos planos, ¿correcto? No nos sería útil, la verdad. Este de acá es una barra de desplazamiento donde tenemos comandos como el orbit, que igual cuando se trabaja en 3D nos permite rotar. Una herramienta para hacer extensión, ¿no es cierto? Donde nos va a enfocar todo el área gráfica que estamos trabajando. El encuadre, que sirve para desplazarnos en el área gráfica, ¿no es cierto? Para mover el área gráfica. Y bueno, funciones como esas, ¿no es cierto? Y finalmente, en la parte de acá abajo vamos a tener muchas herramientas de parametrización. ¿Qué son herramientas de parametrización? Nos permiten conocer puntos específicos de lo que nosotros estamos graficando, nos permite definir escalas, nos permite llamar al área gráfica a hacernos notar puntos de intersección, puntos medios, centros de gravedad de los objetos que vamos graficando. Entonces, son herramientas que nos sirven muchísimo para tener parámetros, ¿no es cierto?, de graficación, por eso son elementos de parametrización. Muy bien. ¿Qué vimos nosotros en el video tutorial? Prácticamente el video tutorial les indica cómo definir una plantilla, ¿no es cierto? Bueno, nosotros vamos a hacer lo mismo y vamos a generar una actividad extra pequeñita para, a raíz de eso, tener una primera tarea que vamos a elaborar. Si ustedes recuerdan, el video tutorial nos dice que para yo definir la plantilla necesito definir los límites en donde voy a trabajar. Es decir, vamos a delimitar el área gráfica que en este momento ustedes ven es infinita, ¿no es cierto? No tiene un origen ni un fin. Y en base a eso vamos a generar un espacio de trabajo mucho más adecuado y al que nosotros estamos buscando. Entonces,
Para eso introducía un primer comando, ¿no es cierto? Que era el comando límites, ¿no es cierto? Entonces vamos a definir los comandos de los límites. Siempre el AutoCAD, cuando yo ingreso un comando, enseguida me devuelve una cantidad de opciones que yo puedo aplicar. Entonces, ojo con lo que me sale ahí. Me dice que precise la esquina inferior izquierda o que ingrese el comando ACT o DES. Bueno, si yo ingreso cada uno de esos comandos, a lo mejor voy a utilizar el comando límites de otra manera. No sé exactamente qué hagamos con estos, pero supongamos que si yo ingreso el comando DES, a lo mejor no me pide que ingrese los límites, sino me dice que ingrese un área de trabajo, ¿no es cierto? En este caso, en milímetros cuadrados. Como yo en realidad quiero establecer mis límites porque yo conozco los formatos normalizados y sé cuánto tiene que tener de ancho y de largo, me conviene más ingresar mis límites. Y también siempre me indica una especie de formato en el que lo debo ingresar. Si ustedes se fijan, me dice que tengo que ingresar mis coordenadas con los decimales interpuestos por el punto, ¿correcto? Y la coordenada X de la coordenada Y tiene que estar separados por una coma, ¿correcto? Esos datos de ahí son coordenadas, porque recuerden, estamos en un espacio XY donde cualquier punto del área gráfica puede ser definido por una coordenada. Ahora, yo puedo a propósito iniciar, ¿no es cierto?, este ingreso de coordenadas en el origen. Entonces voy a definir mi coordenada, mi esquina inferior izquierda como el punto 0,0, ¿no es cierto? Y ahora me dice que precise la esquina superior. Yo conozco que en el formato normalizado A4, ¿no es cierto? Como era el ejemplo que teníamos en el tutorial, yo tengo 210 milímetros por 297 milímetros, ¿no es cierto? Bueno, esos son los que van a ingresar. Pero también yo podría, ojo, si yo comienzo a mover el mouse, yo también pudiese encontrar ese punto, solo que voy a perder muchísimo tiempo buscando ese punto exacto. Por ejemplo, aquí estoy en la coordenada 50,9928 en X y 21,7390 en Y. Tuviera que seguirle buscando, ¿no es cierto?, hasta encontrar lo que yo quiero. La verdad, bastante difícil. Entonces, mejor la introduzco, ¿no es cierto? La coordenada en X va a ser 210, 210, y la coordenada en Y va a ser 297. ¿Correcto? Doy un Enter y ya se han definido mis límites, ¿no es cierto? Si yo hago una extensión, ya se ubica en el origen, ¿no es cierto? Aquí está el origen que yo definí, ese va a ser el punto 0,0, y hacia acá están los límites que yo he creado. Si yo voy haciendo zoom out o zoom in, les voy a encontrar, ¿no es cierto? Pero bueno, pongámonos ahí en extensión para saber que estoy ya en mis límites. Ahí vemos una lineecita verde y abajo una lineecita roja que son las que han definido esos límites. Muy bien. Todavía se ve un poco confusa el área gráfica, ¿no es cierto? No estoy muy claro de en dónde está exactamente la parte en la que yo podría trabajar y la parte donde es un área gráfica fuera de los límites que yo mismo he definido. Entonces, en el video tutorial nos dice que tenemos que desaparecer el mallado de la parte que no estoy utilizando. Y para eso, en el tutorial ingresa este comando DS, ¿no es cierto?, que son las siglas de Drafting Settings o de parámetros del área gráfica. Pero ese es el comando en inglés. Como nosotros estamos trabajando en español, podemos llamar ese mismo comando, pero poniendo un guión bajo. Esto es algo que no estaba en el video, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí, guión bajo DS, y ahí sí ya me sale el Drafting Settings, ¿no es cierto? Entonces, si yo ingreso aquí, si yo doy clic ahí o Enter ahí, entro a los parámetros del dibujo, que es lo que me mostraba en el video tutorial. Esa es una manera de ingresar. Les repito, pongo un guión bajo DS y ya ingreso a los parámetros de dibujo. Pero otra manera de hacerlo es en el área de parametrización,
yo tengo aquí la rejilla del dibujo activada, por eso es que yo puedo ver estas cuadrículas, ¿no es cierto? Si yo le doy un clic derecho, me sale parámetros de rejilla inmediatamente. Si yo doy un clic, también ingreso a los parámetros de dibujo, ¿correcto? Entonces, ustedes irán viendo a qué se adaptan mejor, a ingresar los comandos o a buscar las opciones con el mouse, ¿no es cierto? A veces las unas son mejores que las otras en ciertas instancias y viceversa. Por ejemplo, aquí yo diría que es mucho más cómodo venir a la rejilla del dibujo, dar un clic derecho, hacer clic en parámetros de dibujo e ingresar. Pero ¿qué tal si yo no encuentro en realidad la opción en la que yo necesito ingresar? Ahí a lo mejor me conviene conocer el comando para simplemente teclearlo y que me aparezca inmediatamente. Bueno, lo que tengo que hacer a continuación es quitar la rejilla fuera de los límites. Es esta tercera opción en esta esquina inferior derecha, ¿no es cierto? Dice comportamiento de la rejilla. Quiero mostrar mi rejilla fuera de los límites, en realidad no quiero, ¿no es cierto? No quiero que me aparezca la rejilla fuera de los límites para yo saber exactamente dónde está mi área gráfica. Y pongo aceptar. Y muy bien, ahora sí, ya tengo el espacio gráfico que sería el referente a una lámina o a un formato A4, ¿correcto? Recuerdan ustedes que la lámina A4 y todas las láminas en realidad en su lado derecho, perdón, en su lado izquierdo, siempre guarda un margen de 20 milímetros y en el resto de lados superior, derecho e inferior deja un margen de 10 milímetros. ¿Recuerdan eso? Bueno, nosotros vamos a hacer esos márgenes también. Para eso necesito ya hacer una especie de graficación. Voy a utilizar el comando línea. Ojo con algo, cuando ustedes se sientan sobre una opción de AutoCAD, inmediatamente se despliega una ayuda visual gráfica y una ayuda textual. Entonces, echémosle un vistazo un momentito. Dice línea, crea segmentos de línea recta. Con línea puede crear una serie de segmentos de línea contiguos. Cada segmento es un objeto de línea que se puede editar por separado. Y ojo con algo más. Si es que yo, a ver, si es que yo pulso F1, puedo obtener más ayuda, más asistencia del mismo AutoCAD respecto a cómo utilizar el comando línea. Y aparte me sale un pequeño icono y en negrita está escrito línea. ¿Eso qué quiere decir? Que el comando para ya utilizar la función línea también es línea, ¿correcto? Entonces, ojo con algo. Yo puedo venir, dar un clic en línea y estoy listo para utilizar el comando línea. Entonces yo puedo empezar a trazar líneas indistintamente, ¿no es cierto? Por toda el área gráfica de AutoCAD. Pero, bueno, en este momento no lo voy a utilizar así. Pero yo también pudiese escribir el comando línea, dar un enter y también ya estoy listo para utilizar el comando línea. Ya me dice que precise el primer punto y bueno, ahí puedo ir trazando todas las líneas que yo quiera, ¿no es cierto? Bueno, como decíamos, esto ahorita no vamos a utilizar, entonces borremos. Entonces, sabiendo eso, yo puedo ingresar de dos maneras. Vamos a ver si ingresamos con el comando, ¿no es cierto? Comando línea. ¿Qué me sale? Dice precise primer punto. Nuevamente, muchachos, yo puedo con el cursor asentarme en el lugar del área gráfica donde yo quiero empezar a trabajar o puedo definir ingresando con el teclado el punto donde yo quiero iniciar. A ver, ojo, recuerden que nosotros definimos unos límites de 210 por 297, ¿no es cierto? Y ahora yo quiero generar mis márgenes. Entonces, yo necesito empezar en la esquina del margen inferior izquierda. Eso sería a 20 milímetros de mi lado izquierdo y a 10 centímetros por encima de la base, ¿no es cierto? Perdón, milímetros. Entonces, mi primer punto va a ser 20. Aquí para pasar a la otra coordenada, aplasto el botón Tab, 10, ¿no es cierto? Enter. Listo, ya estoy en el, en el, en el origen de donde voy a generar mis máquinas. Ahora, Boris,
¿El 20 tab 10 sería igual que poner 20,10 o algo así o no? Sí, sino que no sé si se fijaron, voy a hacerlo de nuevo. El rato que yo pongo comando línea me dice precise primer punto, pero en realidad ya no estoy en este momento en la barra de comandos. Si ven que la barra de comandos está ajena al cursor, digámoslo así, y es abajo donde me sale el precise el primer punto. Entonces, para yo desplazarme de una coordenada a la otra, utilizo el botoncito Tab del teclado, ¿correcto? Cuando mi introducción de datos permanece en el área de comandos, ahí sí puedo ponerle con la coma, ¿correcto? Entonces hay que hacer esa ligera diferenciación. Por eso aquí pongo 20 y me paso a la coordenada Y, que sería 10. Muy bien. Gracias. Listo. Aquí me dice que precise el punto siguiente, ¿no es cierto? O que defina la longitud de la línea que yo quiero trazar. Por ejemplo, hasta este entonces yo tengo ahí trazado 179.3322 milímetros a 90 grados. Si yo recuerdo que la extensión total del alto de mi formato A4 es 2,97, yo ya tengo un margen inferior de 10, es decir, tengo 2,87 y arriba también tiene que guardar un margen de 10 milímetros, entonces la longitud total de esto tendría que ser 2,77 a 90 grados, ¿no es cierto? Doy un enter y ya estoy en el punto de arriba, ¿no es cierto? Déjenme muevo un ratito la barra de comandos por acá para que lo puedan ver. Muy bien, ahora me dice que precise el siguiente punto o que defina la longitud y en qué dirección, ¿no es cierto? Porque también pudiese hacerlo con ángulo. Bueno, de toda esta extensión, ¿no es cierto? De este ancho de 210 milímetros, yo ya tengo 20 milímetros del margen izquierdo y hacia el margen derecho tengo que tener 10, ¿no es cierto? Entonces, si yo resto 210 menos 20 sería 190 menos 10, 180, ¿cierto? Muy bien. Nuevamente tengo que ir hacia abajo y en un ángulo de 90 grados, ahí podemos ver claramente que me define un ángulo de 90 grados, tengo que otra vez hacer los 277 milímetros, ¿no es cierto? Y ojo, me falta definir el último. Yo podría hacer varias cosas. Yo pudiera seguir mi cursor, ¿no es cierto? Y mi cursor va a encontrar automáticamente esa intersección o ese punto final. Y si yo le doy clic, se va a cerrar mis márgenes. Pero también el AutoCAD ha reconocido que yo estoy a lo mejor estableciendo un área y me dice que si ingreso la letra C, fíjense en la barra de comandos, dice precise punto siguiente o C para cerrar y H para deshacer, ¿no es cierto? Entonces yo voy a introducir la letra C, ¿no es cierto? Noten cómo en precise punto siguiente al lado del cursor yo introduje la letra C, pongo Enter y automáticamente se cierran mis márgenes, ¿correcto? Entonces cuando yo estoy construyendo figuras cerradas o áreas cerradas, cuando me falta trazar la última la última arista, ¿no es cierto? La última línea para cerrar mi área, pues solamente aplasto la letra C y ya se cierra. Entonces, de esa manera yo he definido ya los márgenes de mi formato A4. Yo lo hubiese podido hacer manualmente, ¿no es cierto? Buscando el punto 20,10, luego subiendo con el cursor 277 milímetros, pero la verdad de eso es muy difícil porque tuviésemos que tener una precisión exagerada con el cursor, ¿no es cierto? Y eso es difícil de lograr. Bueno, hemos definido entonces los márgenes de mi formato A4. Ahora, una lámina A4 no viene así, ¿verdad? No viene solamente establecidos los márgenes y ahí termina todo. Tengo que también tener un cajetín de información, ¿no es cierto? Bueno, voy a generar ese cajetín. Para hacerlo tengo muchísimas herramientas también, pero para no confundirnos, para no abarcar mucho ahora, ¿no es cierto? Vamos a seguir utilizando el comando línea. Entonces, ahora en vez de introducir el comando, voy a utilizar el cursor. Vieron que hice clic acá en el comando línea y voy a marcar mi primer punto.
Yo puedo venir a la esquina inferior, voy a realizar mi cajetín en el lado de acá. Entonces voy a decir que voy a venir desde la esquina inferior, me voy a desplazar. A ver, voy a hacer un cajetín de 90 milímetros, ¿no es cierto? Y con una altura de 40 milímetros, ¿correcto? Este es mi cajetín, es mi diseño personal, yo lo puedo hacer a mi voluntad, ¿no es cierto? Y luego voy a venir hacia acá y voy a dar un clic aquí donde se hace perpendicular con el marco. ¿Por qué me están apareciendo todas esas asistencias gráficas? Ojo con esto, porque en la parte de la parametrización, en este icono de aquí donde dice forzar cursor a puntos de referencia 2D, si yo despliego esas opciones, aquí voy a encontrar varias asistencias para forzar esos puntos. Entonces yo tengo activado punto final, punto medio, centro, centro geométrico, punto, intersección, perpendicular y tangente. También hay otros que no los he activado, por ejemplo este que dice cuadrante, extensión, inserción, cercano, interferencia ficticia y paralela. Bueno, esos no los he activado porque a lo mejor no los necesito y porque también, muchachos, según lo que vayan diseñando, no les recomiendo tener activado todos porque de no, el área gráfica del AutoCAD se vuelve un poquito loca y trata de buscar estos puntos todo el tiempo y les puede llegar a confundir. Entonces, listo. Esos son los que yo voy a tener activados. Los pudiese desactivar a todos, pudiese activar solamente uno de ellos o ninguno de ellos, pero bueno. Entonces, este de aquí va a ser mi cajetín. Voy a ir estableciendo, aquí voy a ir haciendo un zoom. Este zoom lo pueden hacer tranquilamente con el scroll del mouse y pueden irse asentando en la parte de la pantalla que ustedes desean. Vamos a recordar. Sí. ¿De cuánto era el largo del cajetín? Porque no le escuché bien eso. A ver, el largo del cajetín que yo estoy elaborando es de 90 por 40, pero ojo, no tiene que ser necesariamente así. De hecho, muchachos, adelantando un poquito ya a la tarea, cada uno va a elaborar unos formatos normalizados con los márgenes y con sus cajetines y cada uno tiene que tener un diseño personalizado. No va a tener el mismo diseño María Angélica que María Antonia, ¿no es cierto? Las dos, cada una verá qué información ponen, cómo la disponen, en qué orden, etcétera, etcétera. Y de hecho, ustedes van a escoger los formatos que ustedes crean los más adecuados para trabajar. Ustedes saben que los formatos hay desde la 0 hasta la 4, ¿no es cierto? Yo necesito que ustedes, para lo largo del ciclo, elaboren 3. Y en esos 3 formatos van a trabajar todo el tiempo. Un poco les adelanto algo. Escojan formatos que vayan a ser funcionales. Piensen un poco si es que en realidad lleguen en algún momento a necesitar un formato A0, que es gigantesco, o si en algún momento van a tener una pieza lo suficientemente grande como para que no entre en un formato A4. Entonces, en base a eso, ustedes en base a su criterio, esto en realidad es la elección personal, vean si es que hacen el A1, el A3 y el A4, o el A2, A3 y A4, o el A0, el A1 y el A2. Ustedes vean cuál es el más conveniente para ustedes. En fin, yo lo he definido de 90 por 40, pero eso no quiere decir que esa es una norma y que eso tiene que ser a rajatabla. Este es mi diseño personalizado de formato A4. Ustedes tienen que hacer lo suyo. Muy bien. Ahora, yo voy... Disculpa una pregunta, pero los márgenes no tendríamos que hacer con los mismos, con 277 y con 180 todos. Es que el formato A4 no es de esos márgenes. El formato A4 tiene 210 por 297. Usted me dice los márgenes de este formato A4, por supuesto. Claro, o sea, que son 20 centímetros del izquierdo, 10, 10, 10. Eso sí tenemos que hacer todos. Si es que hacen una lámina A4 ustedes, tienen que hacerlo así. De ley lo tienen que hacerlo así. Si es que hacen un formato A3, ustedes tienen que definir los límites con las medidas del formato A3, pero los márgenes resulta que son los mismos para todos los formatos A. Es decir, 20 milímetros hacia el lado izquierdo y en el resto de lados 10 milímetros. Eso es una norma ya. Eso está perfectamente definido.
Ojo, al terminar la sesión yo les voy a cargar las diapositivas de los formatos normalizados en el aula virtual para que ustedes abran esa presentación y puedan encontrar ahí todas las medidas y en base a las medidas ustedes también puedan decidirse por los 3 formatos que ustedes van a utilizar, ¿correcto? Boris, y cuando ya usemos, o sea, ya escogemos los 3 formatos, luego para, o sea, lo que usted dice que tenemos que personalizar es como el membrete, o sea, ¿cómo se llama la plantilla del membrete? El cajetín o membrete, Cajetín. así es. Sí, algunos le denominan membrete, eso es lo que tienen que hacer ustedes, ¿no es cierto? Si es que ustedes ven un diseño en internet, van a ver que ahí aparecen borros de información que quizás no sepamos ni qué es. Yo tengo que poner la información que yo sepa que me va a ser útil para mí. Por ejemplo, a ver, yo voy a este rato a dividir mi cajetín de esta forma. A ver, de aquí voy a bajar 10 milímetros, ¿no es cierto? Y voy a cerrarle por acá, ¿no es cierto? Aquí donde se hace perpendicular. Muy bien. Ahora, de este punto, acá voy a trasladarme, todo esto medía 90, entonces me voy a desplazar 60, ¿no es cierto? Hasta este punto y voy a subir hasta donde se hace perpendicular. Y en este espacio que es de 30, hipotéticamente, voy a venir hasta acá. Voy a fijarme en 15, ¿no es cierto? Y también voy a subir por acá, muy bien. Ya tengo esas 3 casillas, ya voy a ver para qué les utilizo. Aquí voy a bajar, a ver, todo esto medía 40, hice 10, aquí voy a bajar entonces 20, ¿no es cierto? 20, y también voy a venir por acá, ¿no es cierto? Y por último, yo qué sé, aquí voy a... ¿cómo más podría ser? A ver, si este vale 10, voy a bajar 5 más y también voy a venir por acá. Muy bien. Yo considero que mi cajetín o mi membrete va a tener esta disposición, ¿correcto? Muy bien, ahora voy a definir estos campos que yo mismo me he autoimpuesto. Todavía no sé ni qué voy a anotar ahí. Voy a utilizar este otro comando, muchachos. Es muy sencillo de utilizar. Es el comando texto. Yo puedo dar clic en texto o puedo ingresar el comando texto M, ¿no es cierto? Bueno, voy a dar clic. Me dice precise la primera esquina. Entonces yo necesito precisar una esquina donde voy a iniciar mi texto. Voy a iniciar en esta esquina, en la grande, ¿no es cierto? Aquí y voy a definir una esquina opuesta, ¿correcto? Vamos a ver si es que lo hago hasta aquí. Muy bien. Doy clic y me aparece un área para escribir. Y ojo como la parte superior de mis opciones ha cambiado. Y ahora estoy con unas opciones de edición de texto, ¿no es cierto? Bueno, yo puedo editar este texto. A ver, le voy a poner negrita. Voy a ponerle cursiva, ¿no es cierto? El tipo de letra, a ver, veamos. Voy a utilizar esta Arial TUR y voy a escribir aquí, en esta parte de mi membrete, yo voy a colocar título. Aquí voy a poner el título, ¿no es cierto?, de la lámina que sea que yo esté desarrollando, del proyecto que yo esté desarrollando. Una vez que escribo título, hago clic en el área gráfica para salir de la función. Y listo. Pero ojo, noten lo que ha sucedido aquí. Se ha escrito título, pero está muy pequeñito en relación a mi membrete, ¿no es cierto? Muy bien, entonces voy a borrar ese título. Aquí puedo venir a esta herramienta deshacer, que nosotros la conocemos de todos los softwares que utilizamos. Entonces, ya se borró mi título, ¿no es cierto? ¿Cómo hago para que esa letra sea más grande, sea acorde a lo que yo quiero? Bueno, voy a venir acá a esta parte donde dice, a ver, déjenme ver si lo tengo aquí. Sí, aquí mismo donde estaba texto, ¿no es cierto? Acá abajo donde dice anotación, doy un clic y aquí en esta A con ese pincel dice estilo de texto. Al estilo de texto también puedo ingresar con el comando estilo, solamente colocando estilo. Entonces, entro aquí, ¿no es cierto? Y lo que tengo que considerar es el tamaño, ¿correcto?
Entonces, la altura ahorita está definida por defecto en 0,0000. Yo creo que si ese tamaño que estaba apareciendo era muy pequeñito, a lo mejor un tamaño adecuado sería con altura 3, ¿correcto? Vamos a ver con altura 3 cómo me queda. Pongo aplicar, ¿no es cierto? Cerrar y nuevamente escojo el comando texto. Ojo, ahora en el cursor ya me aparece ese ABC, que es más o menos el tamaño de letra que voy a utilizar. Entonces, capaz para el título está bien, pero para estos casilleros un poquito más pequeños necesitaría otro. Entonces, bueno, para ahorrar un poquito de tiempo voy a utilizar este. Nuevamente escojo un área en donde voy a colocarme y escribo, ¿no es cierto? Título. Muy bien. Entonces, este espacio de mi cajetín va a estar definido para anotar el título. Acá voy a definir el nombre, ¿no es cierto? O autor. Nombre para que no tenga un carácter tan formal. Listo. Ahora, ojo, me ha quedado un poquito montado sobre mis márgenes. Si yo doy clic en esto y lo intento mover, ¿no es cierto? Tengo que escoger una esquina y definir otro punto y ya lo puedo mover. Muy bien, ahora veamos qué más puede ser importante que vaya en mi cajetín. Por ahí, a ver, tengo el nombre, tengo título, veamos. Acá voy a poner La fecha, profe. lo que ustedes quieran. A ver, yo voy a poner aquí la E, ¿cierto? Que para mí, yo voy a pensar que eso es escala. En realidad debería estar escrito escala, pero yo voy a decir que en mi formato personalizado solo quiero que esté la letra E, ¿correcto? Le voy a hacer un clic aquí. Ojo, no le tengo presionado al clic, simplemente hago clic aquí y luego me desplazo, ¿no es cierto? Hasta buscar el siguiente punto. Entonces aquí voy a poner la E, a ver. Está encontrando un punto de intersección, por eso lo quiere dejar ahí. Por eso a veces no es bueno tener activado todos los puntos de parametrización. Bueno. Ya, ahí. Eso ya ustedes con más calma lo tienen que poner con más exactitud. Si de repente estos puntos de parametrización hacen que no me quede muy bien, también puedo utilizar este comando de acá, que es desplazar. Cuando yo doy clic en desplazar, me dice que designe objetos. Bueno, el que quiero desplazar es este. Le doy un clic, aplasto Enter. Me dice que precise un punto base. Bueno, voy a escoger esta esquina de la letra E y listo. Ahora sí, ya me permite moverlo a donde yo quiera, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que está entorpeciendo mucho todo aquí son estos puntos de parametrización. Si ven cómo estos iconos verdes aparecen y forzan a que yo me mueva hacia ellos. Por eso no es bueno del todo colocar todos los puntos de parametrización. Entonces, bueno, la verdad ahorita está un poco complejo con los que yo tengo activados colocarle. Veamos si quito algunos y me ayuda un poquito. A ver, voy a quitar intersección, voy a quitar perpendicular y creo que con esos a lo mejor me sirve. Y tangente también voy a quitar por si acaso. Bueno, ahora veamos cómo me va, si me resulta más fácil. Nuevamente le doy un clic aquí y me voy a desplazar, veamos si me permite, hasta más o menos por aquí. Un poquitito mejor, ¿no es cierto? Bueno, esto va a ser para escala. Y ahora voy a colocar aquí otro, donde voy a poner F, dos puntos, que según yo es fecha, ¿correcto? Ustedes les recomiendo no lo dejen como E y como F, preferiblemente una vez que ya pongan los títulos grandes o la escritura que es grande, vuelvan a ingresar a anotación
van a ingresar a estándar y definan otra altura de texto para que les quede más bonito. Recuerden que la presentación es un elemento a considerar en la nota que vayan a tener. Bueno, este también le voy a mover un poquito para acá. Supongamos que por ahí, ¿correcto? Listo, entonces, para mí esto es escala, para mí esto es fecha, aquí ya está el título, y yo qué sé, aquí podría poner lámina, número, ¿no es cierto? Y acá puedo poner institución. Ya, para mí esas van a ser la información que yo voy a colocar en mi lámina. Entonces, más o menos les queda algo así, ¿correcto? Bueno, la tarea, les repito, ustedes van a hacer 3 de estas. Van a hacer 3 formatos normalizados y van a hacerlo con los márgenes, ¿no es cierto? Van a definir primero van a definir los límites, van a hacer los márgenes, van a hacer un membrete y esto lo van a guardar, ¿correcto? ¿Cómo se guarda? Bueno, vengo acá a guardar. Ojo, pueden hacer 2 cosas. Pueden ya guardarlo como una plantilla de dibujo, ¿no es cierto? Para que siempre que ustedes necesiten regresar a una lámina y empezar a trabajar, ya aparezca con todo esto. Pero también lo pueden grabar como un archivo DWG de AutoCAD. En ese caso tuvieran que venir directo a la opción guardar. Ahí se va a guardar con las características que ustedes ya han aplicado, es decir, la definición de los límites y todo lo demás. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Que si es que ustedes en algún momento abren este archivo en otro AutoCAD y ese AutoCAD no tenía definidas ciertas cosas, a lo mejor les va a salir el formato normalizado y los márgenes y todo, pero nuevamente se va a ver toda la rejilla de graficación, que sería lo de menos, ¿no es cierto? Entonces, ustedes vean si le quieren grabar ya como una plantilla, ¿no es cierto? O como un gráfico de WG o como ambas, ¿no es cierto? A lo mejor les conviene grabarlo como plantilla, pero también les conviene grabarlo ya como archivo de AutoCAD. Entonces, bueno, yo en este caso le voy a grabar como plantilla. Entonces, le grabo como plantilla de dibujo. Este va a ser mi formato A4 para diseño asistido 1, ¿correcto? Y lo guardo. Tiene que estar en esta extensión de WT, eso no se preocupen porque normalmente ya viene establecido así. Guardamos, acá les va a salir esta pantallita donde dice plantilla de dibujo normal con sistema inglés. Bueno, aquí dice pies y pulgadas, pero ustedes ya definieron previamente que eran unidades métricas, ¿no es cierto? Entonces ponen unidades métricas. ¿Para qué? ¿Por qué hay que modificar esto? Para que cuando ustedes vuelvan a abrir el archivo, el AutoCAD ya no les force a trabajar otra vez en pies y ya no tengan que ingresar a colocar nuevamente las unidades. Entonces, bueno, aquí esta descripción me parece que es modificable. Entonces, ustedes pueden en la descripción colocar lámina A4 para uso de diseño asistido 1, ¿no es cierto? Y esto de acá, el tema de las capas, que también algo les explicó en su video tutorial, eso lo vamos a ignorar. El tema de las capas, muchachos, no le vamos a dar mucho énfasis por ahora, más nos queremos perfeccionar en el uso de las distintas herramientas. Pongo aceptar y listo, se ha grabado ya mi plantilla. Va a estar lista y habilitada para cuando yo quiera volver a trabajar en AutoCAD y quiera utilizar estos límites, estos márgenes, este cajero.